En un viejo templo junto al mar, un anciano monje tenía una lámpara de aceite que nunca se apagaba. Cada atardecer, mientras el viento agitaba las ramas y las olas golpeaban las piedras, él encendía la llama con calma, aunque nadie más vivía allí, aunque no había nadie a quien alumbrar. Un joven llegó al templo buscando respuestas. Había probado de todo: libros, retiros, incluso medicinas. Sentía que algo en él estaba roto, pero no sabía dónde mirar. El anciano no le dio consejos, solo le ofreció quedarse. Cada noche encendían la lámpara juntos y se sentaban en silencio frente a ella, sin hablar. Pasaron semanas. Un día, el joven preguntó: ¿por qué enciendes la lámpara si nadie la ve? El monje respondió: porque no es para que otros vean, es para que yo no me olvide de ver. Aquella noche, por primera vez, el joven lloró sin vergüenza, no por tristeza, sino porque sintió que había una llama dentro de él que también seguía viva, aunque nunca la hubiera visto. Desde entonces, cada día, antes del amanecer, era él quien encendía la lámpara, no porque alguien se lo pidiera, sino porque sabía que había luces que solo brillan cuando uno se atreve a estar en la oscuridad con ellas. A veces la gente sonríe, pero no porque se sienta feliz, sino porque nadie sabría qué hacer si vieran su dolor. Sonríen para no preocupar a los demás, para no parecer frágiles, para que el mundo siga girando como si nada pasara. Pero por dentro, algo se rompe en silencio, y cada día cuesta un poco más sostener esa sonrisa. Tal vez tú también conoces esa sensación, esa pequeña mentira amable que repites una y otra vez para que nadie note que estás a punto de caer. Y si hoy estás escuchando esto, quizás sea porque ya no puedes fingir más, porque algo dentro de ti está pidiendo que lo mires, aunque solo sea por un momento, con honestidad y sin miedo. Cada mañana, ella llegaba puntual al hospital. Caminaba despacio, sin prisa, con una flor seca entre las manos, como si fuera una ofrenda sagrada. Saludaba a las enfermeras con una sonrisa suave, la misma sonrisa que llevaba desde que su hijo fue internado hace ya más de 6 meses. Decía que él estaba mejorando, que pronto volvería a casa, aunque todos sabían que la verdad era otra. El médico ya no le hablaba con esperanza y las estadísticas estaban en su contra, pero ella insistía. No lloraba frente a nadie, no pedía nada. Solo se sentaba junto a la cama, acariciaba el brazo del niño dormido y murmuraba canciones antiguas que solo ella recordaba. Un día, una voluntaria joven se atrevió a preguntarle: ¿de verdad cree que su hijo se va a curar? Ella la miró sin enojo, con esa ternura infinita que solo tienen las madres que han llorado en silencio durante demasiadas noches, y le respondió: no lo sé, pero si me quiebro ahora, él se hunde conmigo. No era fortaleza, era amor, y el amor, cuando ha sido herido tantas veces, no necesita hacer ruido para ser inmenso. En una ocasión, el maestro Wineng dijo: cuando el corazón se apacigua, incluso el sufrimiento se vuelve transparente. Y quizás eso es lo que ella hacía. No luchaba contra el dolor, simplemente lo sostenía sin convertirlo en rabia. Su silencio no era resignación, era una forma de respirar sin perderse. Tal vez conoces a alguien como esa madre, o tal vez, sin darte cuenta, tú eres ella. Has sostenido a los demás cuando eras tú quien necesitaba ser sostenido. Has puesto flores en lugares donde el amor ya no respondía. Has escondido tus miedos detrás de una sonrisa tranquila, solo para que los demás no se asusten. Ahora, respira.
Cierra los ojos por un instante y pregúntate, ¿cuántas veces te dejaste a ti mismo para poder acompañar a otros? ¿Quién te acompaña cuando tú no puedes más? No respondas aún, solo siente. El alma también necesita espacios donde no se le exija explicaciones, solo silencio y compasión. Cada tarde, a la misma hora, él se sentaba en el mismo banco del parque, justo frente al lago, siempre solo, siempre con un termo de café y una bufanda tejida a mano que usaba aunque no hiciera frío. Algunos decían que esperaba a alguien, otros pensaban que simplemente disfrutaba del silencio, pero los que lo miraban de cerca notaban que a su lado siempre quedaba un espacio libre, como si ese banco no estuviera hecho para uno solo. Una niña pequeña se le acercó un día y le preguntó, ¿por qué nunca se sienta nadie contigo? Él sonrió, bajó la mirada hacia ese espacio vacío y dijo, porque ella todavía está aquí, aunque ya no pueda verme. Y luego guardó silencio, como si las palabras pudieran hacerle daño a algo que solo el alma entiende. No era tristeza, era memoria viva, era amor sin cuerpo, pero con presencia. Y a veces, lo más profundo no se ve, solo se siente, como un perfume antiguo que no sabes de dónde viene, pero te hace cerrar los ojos. El maestro Bankei enseñaba, no busques a tu ser verdadero en otro tiempo. Está aquí, justo donde no lo has querido mirar. Tal vez, aquel hombre no esperaba que ella volviera, sino que nunca se fue del todo. Tal vez, lo que más duele no es la ausencia, sino las palabras que quedaron por decir. Y sin embargo, él no gritaba, no suplicaba, no maldecía. Solo guardaba el banco, como se guarda un rincón sagrado dentro del corazón. ¿Tienes tú también un banco vacío en tu memoria? ¿Alguien a quien no puedes tocar, pero que sigue acompañándote en los silencios? Quizás no se trata de superar, sino de aprender a vivir con lo que ya no está. Y quizás no se trata de olvidar, sino de recordar sin que duela. Respira. Permítete no ser fuerte todo el tiempo. Permítete extrañar sin culpa, llorar sin esconderte, recordar sin romperte. Ese es también un acto de compasión hacia ti mismo. Y eso, en el lenguaje del alma, también es sanación. En un rincón del barrio viejo, donde el sol apenas tocaba las paredes desconchadas, había un zapatero que trabajaba en silencio. Nadie sabía cuántos años tenía. Su rostro estaba cubierto de arrugas como un mapa antiguo, y sus manos eran más ásperas que el cuero que remendaba. Los niños pasaban corriendo, los autos hacían temblar su ventana rota, pero él seguía ahí, cosiendo, pegando, respirando sin apuro. Un joven entró un día con los zapatos rotos, con prisa en el cuerpo y rabia en la voz. «Necesito esto para hoy, no tengo tiempo», dijo. El zapatero lo miró con ternura, tomó los zapatos sin hablar y se puso a trabajar. No usó máquinas, solo sus manos y una paciencia que parecía de otro siglo. Terminó al anochecer, le entregó los zapatos y dijo: «Cuando tus pasos se rompen, no siempre es culpa del camino». El joven no entendió al instante, pero esa noche, al caminar con sus zapatos arreglados, sintió que algo dentro de él también había sido remendado. No del todo, pero lo suficiente para seguir. El maestro Shao Chou dijo una vez: «El verdadero camino no es difícil, solo requiere que no elijas ni rechaces». El zapatero no buscaba reconocimiento, no tenía prisa por terminar, ni necesidad de explicar su forma de vivir. Él solo estaba presente, sin querer cambiar el mundo, sin querer huir de él, y en esa sencillez, en ese gesto repetido día tras día,
Había más sabiduría que en 1000 discursos. ¿Hace cuánto tiempo no haces algo sin prisa? ¿Recuerdas la última vez que terminaste algo sin pensar en el siguiente paso? Tal vez no necesitamos correr tanto. Tal vez el alma también se cansa cuando todo se mide en velocidad, éxito y productividad. Piensa en eso. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo con tus propias manos? No por obligación, sino por el simple acto de estar presente. Tal vez ahí, en esos gestos simples y olvidados, el alma encuentra un refugio. Y tal vez lo que hoy llamamos estrés, ansiedad o vacío, no sea más que una forma del alma de decir, necesito volver a lo simple. En un pueblo remoto de montaña, había una mujer anciana que cada mañana bajaba al río con 2 jarrones de barro. Uno era perfecto. El otro tenía una grieta larga desde el cuello hasta la base. Ella los colgaba de un palo y los cargaba sobre los hombros. Al llegar a casa, el jarrón perfecto estaba lleno, pero el agrietado solo conservaba la mitad del agua. Un día, el jarrón roto habló con vergüenza. «Lo siento, cada día pierdo la mitad de lo que me das». Ella sonrió con dulzura y respondió, «Mira a tu lado del camino, está lleno de flores. Yo sembré semillas y tú las regaste sin saber. El otro lado está seco. Gracias a tu grieta, cada día hay belleza en mi regreso». A veces, pensamos que nuestras heridas nos restan valor, pero algunas grietas permiten que el alma riegue la vida de los demás. El maestro Ikkyu escribió, «Lo perfecto es frío, lo roto cuando se acepta, calienta el corazón». La mujer no reparó el jarrón, no lo escondió, le dio un propósito. Y si nuestras heridas no fueran errores a corregir, sino caminos hacia la compasión, ¿qué parte de ti escondes porque crees que no sirve? ¿Qué historias no cuentas porque duelen? Tal vez esas partes las que no muestras, son las que riegan flores que otros necesitan. Tal vez tus cicatrices no necesitan desaparecer, solo necesitan ser vistas con otros ojos. Y si la parte de ti que más rechazas fuera la misma que otros recuerdan con más ternura. En un rincón polvoriento de un monasterio vivía un niño huérfano al que todos llamaban Santi. Su tarea diaria era servir el té a los monjes. Para ello, usaba un cuenco de cerámica que había encontrado entre escombros. Estaba partido por un lado y apenas sostenía el líquido sin derramar. Muchos se burlaban de él. «Ese cuenco es una vergüenza». Pero el niño no tenía otro. Aún así, cada mañana lo limpiaba con esmero y lo ofrecía con ambas manos, en silencio, con una reverencia. Un día, el maestro del templo recibió el té de aquel cuenco. Lo observó y dijo, «Este cuenco no contiene mucho, pero está lleno de entrega. Más vale un corazón partido que una forma vacía». Santi no dijo nada, solo sonrió. Por primera vez, no quiso tener otro cuenco. El maestro Rinzai solía decir, «No busques cambiar lo que está roto. Pregúntate qué están haciendo desde ahí». Santi no tenía que ser perfecto. Tenía que ser sincero. Su gesto, su silencio, su perseverancia eran más importantes que la cerámica. ¿Con qué cuenco roto vives cada día? ¿Qué parte de ti sirves con miedo por creer que no es digna? La dignidad no está en lo que tienes, sino en cómo lo ofreces. Y si nunca llegaras a tener otro cuenco, aún así, ¿lo usarías para dar? Había una vez un hombre solitario que vivía en una cabaña al borde del bosque. No hablaba con nadie desde hacía años. Cada mañana caminaba entre los árboles, escuchando el sonido del viento
rozando las hojas, el crujir de las ramas y el canto suave de los pájaros. Un viajero llegó un día al bosque y se perdió. Al encontrar al hombre, le preguntó: ¿No te sientes solo aquí? El hombre respondió con calma: No, yo escucho. Y cuando uno escucha de verdad, la soledad se convierte en compañía. El viajero no entendió, pero aquella noche, mientras dormía bajo los árboles, sintió por primera vez que el mundo lo abrazaba en silencio. El maestro Bankei enseñaba: el sonido del viento en los árboles es una enseñanza. Si puedes escucharlo sin buscar nada, ya estás practicando. No todo diálogo necesita palabras. Escuchar la naturaleza es escuchar lo que no se ha dicho. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste sin responder? ¿Y si el silencio fuera una respuesta sagrada? Tal vez no necesitamos más consejos, solo más espacios donde todo pueda ser oído. Si el bosque pudiera hablarte, ¿te atreverías a quedarte en silencio lo suficiente para oírlo? En un monasterio pequeño, había un jardín donde cada flor tenía su nombre escrito en piedra. Una de ellas, sin nombre, crecía en una esquina sombría, al pie del muro. Nadie la miraba, nadie la regaba. Aún así, cada mañana se abría hacia el sol con la misma devoción que las demás. Un joven jardinero, recién llegado, notó la flor. Preguntó al abad: ¿por qué nadie cuida esta? El anciano sonrió: porque nadie cree que sobrevivirá. Pero aún así, ahí está, ofreciendo su flor al mundo. Desde ese día, el joven empezó a regarla cada mañana, y la flor, como si siempre hubiera estado esperando ese gesto, empezó a brillar con una belleza silenciosa. A veces, las partes más hermosas de nosotros mismos solo florecen cuando alguien cree en ellas. Cuando el padre de Lucía murió, ella heredó solo una cosa: un cuenco de madera agrietado que él usaba cada mañana para beber té. Era un objeto sencillo, sin decoraciones, con marcas del tiempo que lo hacían parecer inútil. Durante días, Lucía lo sostuvo entre sus manos sin saber qué hacer con él. Pensó en guardarlo, tal vez en tirarlo, porque dolía demasiado mirar algo tan impregnado de ausencia. Una tarde, mientras ordenaba su casa, el cuenco cayó al suelo y se partió por completo. Lucía se agachó, recogió los pedazos con delicadeza y comenzó a llorar. No por el objeto, sino por todo lo que no había dicho, por todos los silencios que había acumulado desde que él partió. Esa noche, en lugar de esconder el cuenco, decidió unir sus partes con hilo rojo, como lo había visto en alguna tradición antigua. No para que volviera a ser útil, sino para que pudiera seguir contando su historia. Lo colocó en una repisa, no como reliquia, sino como recordatorio, porque a veces lo que más duele no es la pérdida, sino lo que dejamos sin mirar, sin honrar, sin perdonar. Desde entonces, cada vez que alguien la visitaba, Lucía ofrecía té en una taza nueva, pero siempre contaba la historia del cuenco de su padre. Y cada vez que lo hacía, algo dentro de ella se aligeraba, como si un hilo invisible uniera de nuevo lo que la muerte había separado. Camila guardaba una carta en el cajón de su escritorio desde hacía más de 20 años. Era una carta que escribió a su madre el día que murió, pero que nunca envió. Cada vez que la leía, sus manos temblaban, no por el dolor de la pérdida, sino por las palabras que nunca se dijeron en vida. La carta hablaba de enfados, de silencios, de ternuras tímidas que no supieron expresarse. Era una confesión sin destinatario, un puente tendido entre dos orillas que ya no existían. Un día, mientras barría las hojas del jardín,
El viento abrió la ventana y la carta cayó al suelo. Camila la recogió y en lugar de volver a guardarla, la leyó en voz alta frente a un árbol que su madre había plantado años atrás. No sé si me escuchas. Tal vez nunca supe escucharte yo a ti, pero estas palabras, aunque lleguen tarde, son semillas que no quiero dejar sin tierra. Y luego la quemó, no como quien destruye algo, sino como quien entrega lo que ya no necesita cargar. El humo subió lento entre las ramas. Camila no lloró, solo cerró los ojos y se quedó ahí, respirando. Por primera vez, no sintió culpa, sintió espacio. Desde aquel día, cada vez que alguien hablaba de perdón, ella no pensaba en pedirlo, pensaba en pronunciar lo no dicho, aunque el otro ya no esté, porque algunas cartas, aún sin enviarse, pueden liberar el alma si se leen en voz alta al menos una vez. En un templo escondido entre colinas, cada atardecer, un joven monje tocaba un cuenco de bronce para señalar el inicio del silencio nocturno. Era un gesto sencillo: levantar el mazo, golpear una vez y dejar que el sonido viajara por el aire hasta perderse. Una noche, el cuenco no sonó. El joven golpeó, pero el tono fue apagado. Lo intentó de nuevo y otra vez. El sonido era corto, seco, sin alma. Preocupado, fue donde el maestro y dijo: «El cuenco ya no canta». El maestro no respondió, solo lo miró y dijo: ¿Estás seguro de que es el cuenco el que no canta o eres tú quien ya no lo escucha? Esa noche, el joven se sentó frente al cuenco. No lo golpeó, solo lo observó. Le habló en silencio. Le pidió perdón por haberlo tratado como un objeto, sin alma, sin vínculo. Al día siguiente, cuando tocó el cuenco, el sonido fue más profundo que nunca. No porque el cuenco cambiara, sino porque algo en él había despertado. Desde entonces, cada vez que hacía sonar el cuenco, lo hacía con gratitud y entendió que el sonido no dependía solo del instrumento, sino de la presencia del que lo invoca. En una calle polvorienta de un pueblo olvidado, había un zapatero de barba blanca y mirada tranquila. Su tienda era pequeña, casi vacía. Solo un banco de madera, algunas herramientas oxidadas y montones de zapatos rotos. Cada día, los niños del pueblo pasaban y se reían. «Ese viejo solo arregla lo que ya nadie usa». Pero él no respondía. Solo seguía cosiendo suelas con hilos gruesos y dedos pacientes. Un día, una mujer llorando llegó con los zapatos de su hijo fallecido. No quería tirarlos, solo quería que alguien los tocara una vez más, con respeto. El zapatero no dijo nada. Tomó los zapatos y, durante horas, trabajó en silencio. Cuando terminó, los puso sobre un paño limpio y dijo: «No vuelven a caminar, pero aún pueden descansar». Esa noche, por primera vez, los niños no rieron al pasar. Solo miraron la puerta cerrada y se quedaron en silencio. El zapatero seguía allí, cosiendo lo que no volvería a usarse, no por utilidad, sino por amor. En una casa humilde de paredes gastadas, una joven encontró entre ropas viejas el cuaderno de su abuela fallecida. No tenía fotos ni recetas, solo frases escritas con tinta suave, una por página, como susurros dejados a través del tiempo. «No te apresures, las flores no lo hacen. Cuando duele, respira. El silencio es una madre que nunca grita». Cada noche, la joven leía una página, como si su abuela aún estuviera sentada a su lado, envolviéndola en ternura. Una frase la tocó más que todas: «No cures el dolor huyendo,
Siéntate con él como si fuera un huésped que trae un mensaje. Desde entonces, dejó de distraerse buscando respuestas en la prisa y empezó a escuchar lo que su dolor le susurraba, sin juzgar. En la entrada de un templo viejo había una piedra oscura, de forma irregular, incrustada en el suelo. Cada visitante la pisaba al entrar. Nadie la notaba, nadie la valoraba. Estaba sucia, desgastada y cubierta por las hojas que caían en otoño. Un joven aprendiz del templo, encargado de barrer el patio, un día decidió limpiar esa piedra, no por orden de nadie, solo porque sintió que también merecía un poco de atención. Con un trapo mojado, la frotó, día tras día, sin esperar nada. Con el tiempo, la piedra reveló un brillo suave, casi escondido bajo las manchas del tiempo. El maestro del templo, al verla, dijo con calma: «Esa piedra fue parte del altar hace 100 años. Nadie la reconocía hasta que alguien la vio». Aquel joven desde entonces nunca dejó de limpiar las cosas que parecían no tener valor, porque entendió que no todo lo valioso brilla de inmediato y que a veces basta con mirar diferente para que algo olvidado vuelva a tener alma. Si todo a tu alrededor se detuviera y solo quedaras tú, respirando en silencio, sin nadie que te mire, sin nada que demostrar, ¿quién serías entonces? No respondas. Solo quédate con la pregunta, como quien escucha el eco de su propio latido por primera vez. Gracias por llegar hasta aquí. Este espacio no busca darte respuestas, sino recordarte que tú ya las llevas dentro. Suscríbete si sientes que algo en ti también está despertando y acompáñanos cada día en este viaje de regreso al centro.